vivo en Octavo Arte, a través de aquí de Incapacha. También estamos por allá por TikTok de Octavo Arte, @8beoarte3. Y bueno, estábamos hablando en Hola Zamora Fotocine, ¿cómo estás? ¿Cómo le va el Salto de Los Ángeles? De verdad que es una gran película. Bueno, vamos a hablar de cine nacional, justamente de las cifras del 2025. Estaba haciendo un resumen en el anterior Instagram Live de todo lo que fue el Día Nacional de Cine, el 28 de enero de este año, de hace una semana, justamente hoy hace 8 días. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar en los premios o la Cine Panorámica, ya nos vamos a unir en Instagram Live. Vimos los premios municipales de cine, estuvimos allí presencia y después estuvimos en el acto del Senat, en donde también estuvo Cine Panorámica. Cine Panorámica es José Alejandro Rivas, periodista, profesor universitario. Lo saludo por aquí y ya le mando la solicitud. A ver, ajá, aquí estoy viendo la solicitud. Ay, aquí está José Alejandro. Feliz Día Nacional del Cine de nuevo. Así es, sí, todavía mucho más. Sí, y ahora con esta información vamos a tener la oportunidad. También estamos por TikTok. Claro, la referencia de la imagen la tienen aquí por Instagram Live, pero por TikTok también tienen, digamos que el audio de José Alejandro Rivas, que lo tienen aquí. Y José Alejandro Rivas, como decía, saludos a toda la gente de TikTok que está por allí. Profesor universitario, cinéfilo, excelente compañero de cine. Vimos Valor Sentimental juntos, pero esa la vamos a comentar después. Hola, Darmas, Pedro, saludos. Y nosotros siempre hacemos este programa, no habíamos podido hacer este programa antes, de analizar las cifras de cine nacional, porque yo creo que las matemáticas son exactas, ahí sí es algo, a pesar de que esto sea muy humanístico y artístico, los espectadores son los espectadores, esos son los que escogieron esta película u otra. Entonces, las primeras dos películas, quiero que me hables un poco de esas primeras dos películas, yo un poco adelanté, son géneros en donde las comedias románticas siempre simpatizan, en el caso de la primera película, y en el caso de la segunda película, el terror, yo creo que el terror y el suspenso es algo que a la gente le encanta aquí en Venezuela, o sea, igual que la comedia, ¿no? Pero el género de terror, yo creo que después de La Casa del Fin de los Tiempos, eso fue un antes y un después. A la gente le encanta, al espectador que ve cine venezolano, le encanta ver este tipo de películas. Y bueno, y después hablamos de la tercera, porque hay una gran diferencia. Aquí saqué la cuenta de espectadores entre la segunda y la tercera, y a mí eso me preocupa, pero bueno, no vamos a adelantar. Cuéntame, bienvenido de nuevo. Cuéntame de esa primera y la segunda, cuéntame. Bueno, fíjate, primero aclarando efectivamente de que estamos hablando de cine venezolano exhibido durante el 2025. En este caso, afortunadamente, prácticamente todas las películas se tratan de estrenos, ¿no? Vimos que no se repite el fenómeno que en 2024 sucedió, que habían algunas películas, perdón, en 2023, en ese top de las más vistas, que incluso eran reestrenos, ¿no? Y justamente de algunos directores, un director en específico que estaba incursionando con su ópera prima, reestrenada 10 años después, justamente en el terror, ¿no? Tú le acabas de nombrar ahorita La Casa del Fin de los Tiempos. Y además, sobre esa, justamente El Exorcismo de Dios, que también era considerado un reestreno, aunque fíjate que todavía en ese momento no estábamos haciendo distinciones, de pronto ya El Exorcismo de Dios era una película que tenía coproducción con México, que la historia transcurría allá, y es algo que vamos a ver también que sucede este año. Esas dos primeras películas efectivamente son, en primer lugar, como ellos mismos además lo celebraron a través de notas de prensa y demás, un viaje de película que se trata de la segunda entrega de Carlos Daniel Alvarado, una película que, oye, además tuvo como varios momentos en los que
llega, no llega, estamos pasando por Cannes, vamos a estar en el mercado también de Venecia, ¿cierto? Entonces, el boca a boca creo que fue bastante grande, además de que, bueno, hubo una inversión importante en publicidad, vallas, ¿no? Y hay un cartel allí notable de actores que seguro debe haber aunado a que justamente, bueno, la gente se enterara, que es una de las cosas mínimas necesarias, ¿cierto? Para que el público vaya a ver las películas. Y bueno, lograron ese hito de 12.000, perdón, 190 espectadores, lo que viene a significar el 12, perdón, el 26,79%, o sea, 27 si lo redondeamos, del total de lo que el cine venezolano hizo en 2025. O sea, un cuarto del cupón se lo debemos prácticamente a un viaje de película, así habría que decirlo. El segundo lugar, como bien lo mencionabas, en el género, en un subgénero del terror, incluso habría que decir, así lo publicitaban desde la misma producción de la película, que es el gore, ¿no? Entonces, estamos hablando ya de una película en la que la violencia explícita en pantalla forma parte justamente de la narrativa. Entonces, hay algo quizás de morbo, pudiéramos decir, en el poder exponernos a eso. Pudiéramos decir que es un cine quizás un tanto catártico, ¿no? También, entonces, bueno, Tiene su público, sí. obviamente. Y bueno, fíjate que justo tú lo estabas nombrando ahorita y con el asunto del terror y eso, y yo vería un poco a la cartelera global, que no es mal tampoco justamente para que dimensionemos, en términos generales, en todos los cines, todas las películas, fueron casi 8 millones de personas, siendo exactos 7.968.576. Y fíjate que en el cuarto lugar estuvo justamente una película de terror, digamos, que es una secuela esta del Conjuro, que ya viene a ser, creo que es la sexta, si no me equivoco. O sea, sí, definitivamente un género que al venezolano pues le llama la atención. Ahí hay una, un acierto. Y fíjate que yo no sé si vaya a estrenarse este año. Hoy me estaré justamente investigando que un director venezolano, aunque reside actualmente en el extranjero, que es Diego Velasco, ese que nos dio La Hora Cero, Claro. estaría próximo a estrenar, o se ha concretado mucho más, una especie de proyecto de sueño de él, que es, bueno, su versión, habría que decir hoy en día, del Silbón. O sea, Ah, en inglés incluso, The Prisoner, ¿sí? Entonces, sería bien interesante ver qué hace Diego Velasco con el Silbón, ¿no? Y hay un dato también adicional bueno, que pudiéramos colar, quizás podemos decirlo así, en un cuarto lugar de interés o en un caso de estudio especial para el cine venezolano, justamente la película más reciente de Alejandro Hidalgo, ¿no? No es una película venezolana, porque de hecho, si vemos la historia, pudiéramos incluso decirla que es un tanto genérico latina, y además es eso, o sea, es como realmente una producción mexicana con financiamiento de una plataforma estadounidense y rodada en Uruguay. Entonces, pudiéramos eso, decirlo de manera genérica, quizás como latinoamericana, no pero voltees, llevó ese es no seis, voltees. tres espectadores justamente, no voltees. Entonces, es también notable, está por debajo efectivamente de No lo escuches, que hizo 11.075 espectadores. Ninguna de Exacto. estas dos películas fueron primas, que creo que también es como que ninguna No de te estas dos escucho. películas fueron óperas primas. Son No, ya la segunda película justamente de realizadores que, bueno, se han probado ya en la pantalla grande. claro, pero si aquí vemos la relación, Carlos Daniel Alvarado con un viaje de película tiene 12.190 espectadores y eso es el 26,79%. Y no lo escuche de Alesmir Dordelí o Dordelli, 11.075, que es el 24,34%. Es decir, ahí está como un 52 y algo. No saque los Eh, dos números, pero son como 51. 52%. O sea, la mitad de los espectadores prefirieron esa película, que una es como una comedia romántica, pero además es turística, es una película turística de alguna manera.
Audiovisualmente es hermosa la película de Carlos Daniel. Entonces, es esa película que te evoca a la nostalgia porque ves todo tu país a través de la historia romántica que también existe, que es también un poco lo que él coloca allí. Pero la otra es una película de terror con gore, como tú decías. Es decir, que ahí por allí se van o sea, si analizamos las tendencias, que por eso es que a mí me gusta ver las cifras, por allí se va, pues, lo que el público venezolano desea ver, desea distraerse, divertirse, pero también tiene su público selecto la gente que ve este tipo de terror. Saludamos a la gente de TikTok que está por allí, Mayrín Rojas, saludos que están por allí, también el señor Endergollo, Joana, Aura Córdoba, Argenis Guevara, Naira Enríquez, gracias por estar por allí por TikTok. Y a la gente que se une por Instagram. Ilka, me parece también interesante señalar que entre los componentes que hay dentro de un viaje de película está, bueno, el metacine, ¿no? Es el cine hablando del cine, porque también esos personajes que son, si bien eso, hay unos protagonistas más o menos claros, es un tanto coral, ¿cierto? Está repartido entre 4 personajes la historia, y son estudiantes de cine. Son estudiantes de cine tratando de hacer un documental, eso es lo que sirve para movilizar la historia. Y bueno, es también interesante, fíjate que guardando distancias de tono y por supuesto como eso, la búsqueda de para qué sirve ese componente, porque una además es ficción completamente, según entendemos, y otra está basada en hechos reales. Vuelve a la vida también era una película que era metacine porque, bueno, vemos la historia de 2 directores en su juventud, y hay muchas referencias. Nuestro cine está eso, como bebiendo de muchas cosas y eso me parece, bueno, por supuesto, bien interesante. Sí, Continuamos. pero sabes que quería hablarte también del tercer lugar, Ujú. porque el tercer lugar es un documental, que además es un documental muy hermoso, que se llama Cueca Memoria Ancestral, Guardianes de la Memoria, que habla, hola Luis, ¿y cómo estás? Luis es parte del equipo de Octavo Arte. Eh, Cueca Memoria Ancestral habla de la búsqueda de una piedra que se llama Cueca, justamente por eso es que se llama así el documental, y ella narra toda la historia, María de los Ángeles Peña, de cómo esa piedra fue de alguna manera regalada hace mucho tiempo, después esa piedra tuvo el hecho de que esa piedra se fuera de ese lugar, hubo como un desequilibrio místico, que ella también lo explica muy bien, y es un documental que a mí particularmente me pareció hermoso porque además la música es muy bella, o sea, tú estás ahí, pues sientes que estás en el lugar, es demasiado hermoso. Sí, sí. Pero entre esa película, es decir, la película anterior, la del segundo lugar, no lo escuches, tiene 11.075 espectadores. Esta película que tiene el tercer lugar son 3.551. Y la diferencia de espectadores, que yo saqué esa cuenta y me quedé así como que ingratamente sorprendida, no gratamente sorprendida, sino ingratamente sorprendida. La diferencia es 7.524 espectadores menos. Entonces, allí vemos que este cine documental es como muy selecto. Sí, Dentro bueno, del... No sé si lo compartes conmigo. ¿Cómo está? Por fíjate, aquí está, si te me saludas. yo Ajá. hice una Entonces, pequeña revisión, nos quedan como 2 minutos, ¿oíste? Parece perdón, mentira, casi que se nos pasó. ¿Estás allí? sí, sí, ¿Me estoy oyes? aquí, no sé si me escuchas bien. Sí, te oigo bien. Pasa que acomodaste el plano. Ajá. Que te comentaba que yo justamente hice una especie de filtración de los documentales. Fueron solo 5 los que se estrenaron el año pasado y Cueca, bueno, sí, fue efectivamente el más visto. Voy a tratar de mostrar acá, ¿ves? Ajá. En forma gráfica. Eso es proporcional, ¿no? Bueno, el primero sería justamente Cueca, en segundo lugar fue el extraordinario viaje del dragón, en tercer lugar, Páramos de Leyendas,
Cuarto, tuvimos la posibilidad de ver Mariposas de Papel. Y bueno, quinto apenas, obviamente, estaba comenzando un 25 de diciembre a reunir espectadores. La memoria es un caracol. Habría que decir, hay que ver todavía cuántos va sumando en 2026, porque es una película que aún se encuentra en unas pocas salas justamente de la capital, pero está haciendo, bueno, su recorrido, digamos, todavía, por supuesto, muy importante. Este, yo creo que sí, el documental siempre ha sido como difícil quizás de vender, entre comillas. Puede que sea las temáticas justamente lo que va a motivar o no a las personas a ir al cine a ver un trabajo de este tipo. Pero bueno, a fin de cuentas son formatos y no por eso tienen que dejar de ser narrativos, interesantes, atractivos para el espectador, ¿no? Yo creo que el caso de Cueca, Memoria Ancestral, es emblemático además por esto de haber sido narrado en Pemón, que Sí, ya yo creo que era una barrera quizás a superar de buenas a primeras, pero se convierte justamente en un logro que lo hace interesantísimo. Y bueno, hay que verlo en el contexto también. Viene a ser el único documental que se cuela tan siquiera en el top 10 de las películas más vistas venezolanas el año pasado. Pero bueno, es también el segundo largometraje que la Gran Misión Viva Venezuela respalda. Y bueno, eso también significa que justamente se hicieron, no en vano, una serie de estrategias para que bueno, los espectadores venezolanos, probablemente también asociados a institutos, alcaldías, pues bueno, diversas relaciones justamente con el sistema del gobierno bolivariano, pues hayan ido a ver la película. Además es un fenómeno que si bien no replica lo sucedido con Ali Primera en su momento, pues bueno, vemos eso, ¿no? Es un proyecto hecho desde la Gran Misión Viva Venezuela y eso implica bastante. Quizás no haya tenido además justamente muchas más pantallas y eso sería algo como para ver en detalle, además interesantísimo, es claro, cierto. porque bueno, también habla de las posibilidades o no que tienen las personas de ver las películas, ¿no? Cierto. Eh, yo encuentro casi Porque un los concepto. horarios, los horarios, disculpa que te interrumpa, la idea, que eso es algo que se quejaba un poco, que me pareció Exacto. muy valiente. La chica, la directora, ¿cómo se llama? El silencio que nos une. Sí, Ella lo decía justamente el Día Nacional del Cine. El detalle de las películas venezolanas, yo no pude ver esa película porque no pude ir a la premier, fue parte del equipo, fue Luis y García, por cierto. Eh, y yo no pude ver la película porque era a las 2 de la tarde y yo a esa hora trabajo. Entonces, ¿cómo hago? Es muy complicado. Entonces, las películas las ponen a las 12 del día, a las 2 de la tarde, a las 3. Es complicadísimo. Ah, mira, aquí dice Luis que es bellísimo esa película. A ella le gustó muchísimo. y a mí también. Entonces, Verla eso en fue el Festival de Crítica Cinematográfica de Caracas. claro, claro, porque los horarios eran como más ajustados porque eran 5 o 6 de la tarde. Aquí Luis sí dice que le gustó muchísimo y que es muy profunda. Bueno, incluso tú también me lo dijiste, que me la recomendaba. Yo no pude Igual, verla y es un pues, problema de los horarios del cine venezolano. Terrible, es terrible. como mi investigación tiene que ver justamente con las películas estrenadas en 2025 y esta se estrenó un 1 de enero de 2026. Además, bueno, sabemos lo que sucedió 2 días después, también termina afectando, por supuesto, se cerraron un par de días o algunos días las salas de cine, la gente también se refugió un poco y demás. Eso tiene que haber afectado a la película, pero no sé además si la película está siendo distribuida como obra nacional y está recibiendo también los beneficios, ¿no? O las previsiones que la ley tiene para tratar de, vamos a decirlo de esa manera, ayudar al cine venezolano frente a, bueno, a lo avasallante, obviamente, que muchas veces es el cine extranjero, comercial, que tiene Cierto. muchísima publicidad y muchísima inversión y que muchas veces incluso hasta los propios taquilleros, vamos a decirlo,
de las salas de cine, pues bueno, eso, van a estar muy enterados de Lilo y Stitch, pero de pronto no van a estar enterados de qué es eso, la memoria de un caracol, para poner un ejemplo, ¿no? Sí, Entonces, sí, es verdad. trabajo que hay por delante para que el cine venezolano pueda ser mucho más conocido, oye, es justamente estratégico. Tiene que ir desde, bueno, efectivamente, que podamos tener publicidad en lugares externos, que podamos tener campañas en redes sociales, pero tiene que ser incluso un trabajo de sensibilización con los propios trabajadores de las salas, ¿no? Yo creo que eso, Sí, por ejemplo, hay que tenerlo en cuenta. es cierto, en eso tienes toda la razón. Mira, para terminar, yo voy a leer los 10 lugares que tú los tienes allí también, del top de los top 10 del cine venezolano, justamente, ¿no? Esos primeros 10 lugares. El primero, por supuesto, es 12.190, que es Carlos Daniel Alvarado, que es un viaje de película. No lo escuchas de Alesmir Gordelí, 11.075. Hueca, Memoria Ancestral, ¿Me puedo interrumpir? 3.550. Ajá, Te lo dime. hago nada más para esto. Te interrumpo nada más para esto. Si Dime. tomamos en cuenta estos casos especiales, hubiese estado en un tercer lugar, por ejemplo, una película Mayamera Maracucha como El Vendedor. Esto Ajá. reconozco además, por ejemplo, que me la puso en el radar un trabajo reciente que hizo Isaac González, porque bueno, efectivamente esto es una película que es estadounidense, pero bueno, es de venezolanos que la hacen desde allá, ¿cierto? Y bueno, y es un personaje, o sea, básicamente, Nando de la Gente, como es conocido popularmente, Hernando González, codirige la película con Alex Galán, y yo diría, para poner un ejemplo, una comparación, que siempre son odiosas, él hizo algo así como su guarachada, ¿no? O sea, como el Conde algún momento hizo una película siendo un comediante, justamente llegó esta propuesta a las carteleras, además habiendo pasado antes como por una gira en distintas ciudades, no solo por supuesto de Venezuela, sino del exterior, en Maracaibo tuvo presentaciones especiales y demás, y logró llevar a 8.687 personas a la Ah, entonces, es notable, efectivamente. Es una película que no vemos como venezolana justamente por la clasificación, pero bueno, que estaría ahí en un tercer lugar si la metieran. Es un caso especial, como ya es también lo comenté. comedia. Es Y es comedia como, también. Claro, exactamente, sí. influye. El terror, la comedia, terror, comedia y bueno, yo creo que en el caso de Carlos Daniel es una película entre comedia romántica y turística y eso también ayuda, porque claro, la gente tiene mucho estrés y si tú vas a ver una película en donde te muestran los paisajes de Venezuela, en donde además te hablen del cine dentro del cine, que es lo del metacine que tú hablabas, la gente le va a gustar, es normal que le guste, es normal que la gente la quiera ver, la recomiende. El inmigrante que llegó aquí, que ellos tenían muchas entrevistas en las redes sociales con respecto a eso, que llegó aquí, vio la película, dijo, oye, ¿será que yo me devuelvo a donde vengo? O sea, este es mi país, está todo eso, digamos que eso te conmueve, eso te conmueve. Mira, aquí hay unos comentarios que creo que son de Luisi, sí, son de Luisi. Luisi decía, ajá, la película venezolana que actualmente tiene más publicidad y gracias al director es La Orilla, que es de un muchacho de 24 años, muy joven. Tiene muy buen seguimiento en redes. Y creo que en su momento Simón tuvo excelente publicidad. Tuvo excelente publicidad, todavía la tiene. Sí, bueno, claro, es que depende de la publicidad que tenga la película. De hecho, bueno, yo recomiendo el taller de marketing cinematográfico de Ninosca Dávila, que ella ahorita lo está haciendo, pero a través de la parte de cine de autor. Empieza en febrero, dentro de muy poco. Entren en la cuenta de @cinemapress. Yo digo que hago la publicidad de esto porque yo creo que el marketing cinematográfico es muy importante a la hora de dar a conocer una película. Y hay gente que sabe hacerlo como hay gente que no sabe hacerlo. Yo Entonces puedo darte siempre hay trucos que hay que aprender. Así de simple. porque ¿Ibas alguna a vez decir algo? hice justamente un taller con Ninosca
de marketing cinematográfico aplicado desde el guión, que además es una recomendación que le doy justamente a todos los realizadores y productores. Tienen que pensar en eso incluso desde la propia concepción de la historia, ¿no? Es importantísimo. Claro. Claro, porque además puedes conseguir financiamiento. Bueno, hago un repaso. Un viaje de película, 12.190. No lo escuches, 11.075. Cueca, 3.551. Las dos caras, que es de Jackson Gutiérrez, 3.232. Ese es el cuarto lugar. Quinto lugar, Hay Mamá. Bueno, lamentablemente de Emil Zavala, que uy, me da tristeza, que murió hace muy poco. Que es una película familiar, por eso gustó, 2.979. De hecho, yo la vi con público, no la vi en la premier, y a la gente estaba pero conmovida viendo esa película, o sea, me consta. Y habían, que eso es una cifra enorme, habían como 50 personas dentro de la sala. Y yo fui a público general. Yo me quedé sorprendida. Sí. También Vulgar de Santiago Rivero, 2059, que es una propuesta interesante. Ajá, Y hay ajá. la acotación también de que es un caso de estudio, yo creo, que quizás viene a ser un poco contrario a lo que estamos hablando. Esto es una película, por ejemplo, que no cumple con que sea hablada en español. O No, sea, la película está rodada en Letonia, que es el país coproductor, pero es sí efectivamente donde vive Santiago Rivero, que es su director y es su guionista, y bueno, pudiéramos decir que debe haber cumplido también con la previsión que tiene la ley para declararla justamente venezolana, porque bueno, el guión puede ser en otro idioma siempre y cuando esté justificado. Y justamente el papel que hace Gabriel Agüero yo creo que quien ve la película y no es venezolano no lo voy a identificar como venezolano, sino es más, él latino. mismo en rueda de prensa, latino, exacto, en términos genéricos, pero incluso en rueda de prensa decía que cualquier letón veía esa película y decía, es así, es español, es como español, o sea, no logra identificarse. Pero bueno, está justamente bien puesto en el guión y vale hacer la acotación eso, artículo 42 de la Ley de Cinematografía Nacional es la que establece esos primeros parámetros que se evalúan para que una película sea certificada como obra nacional. Esta sí fue distribuida como una película venezolana. Porque Santiago es venezolano y también había actores venezolanos Claro, claro, claro. eh, y había equipo técnico venezolano. O sea, ellos te piden como un porcentaje. Así sea Eh, rodada en otro lugar. sí, Buena esa acotación. Entonces, Vulgar también atiende de Jesús Rodríguez, que fueron 1923 espectadores. Luisi también vio esta película y además conversamos con el director. Y esta película es una película de suspenso, interesante, bien interesante esta propuesta. sí. Los Ya, Herederos, que viene del 2024, lo que pasa es que Los Herederos se estrenó a finales del 2024. ya Entonces Los tiempo, Herederos tienen 1884 espectadores. correcto. Pero si Déjame. se suman los de este año son 2010. Es así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Por eso es el que decía yo, siempre es importante tener en cuenta, eh, eh, analizar el cine venezolano exhibido durante ese periodo de tiempo y no solo el estrenado, porque entonces si no, ni metemos a los herederos en esa cuenta, como quien dice, ¿no? No, Este, claro, claro. y Pero la tienda, esto es bueno aclararlo. Se suma el año pasado porque ellos estrenaron a finales de año 2024. Entonces 19, ellos tuvieron un grupo de espectadores, pero ya estrenar a finales del 2024 es pasar al grupo del 2025. Entonces sumas lo que hiciste en 2025 más lo que hiciste, el poquito que hiciste en ese tiempo. O sea, por eso es que tienes 2010 espectadores y está en el octavo lugar. exacto. Cristal Caso Preso, noveno lugar, Carlos Pulido, 1746. Asesinos Notables de Marcos Moreno, es una de las 10 películas más vistas, con 1495 espectadores. Mira, ya tengo que terminar esta Instagram Live. Dime, de estas 10, ¿me quieres hacer una acotación general que dure un minuto? Ya aquí Ender me puso el reloj, lo que pasa es que tú no lo viste. Esta parte de detrás de la cámara no la veo. Como Yo pre- tampoco ve la gente que yo estoy por aquí con Ulises, que me está lanzando la pelota, no se ve en el Instagram Live, pero él está aquí muy cerca. Ulises es mi perro, pero no, él no, es a tímido, él no va a estar en el Instagram Live. interesante simplemente acotar que
Que bueno, fíjate que una de las características que hay en el cine venezolano es que suele la presencia de las óperas primas estar siempre entre los estrenos. En este caso fue un poco más equilibrado, pudiéramos decir. De las 10 películas más vistas, 5 son óperas primas, pero las otras 5 sí son películas de cineastas bien sea en su segunda oportunidad o cineastas de mucha más trayectoria y experiencia, ¿no? Entonces, creo que al final es un equilibrio que me parece bueno, porque además de eso hay que tener oportunidad. A mí siempre me gusta hacer esa salvedad que le robé, vamos a decirlo, a Edgar Roca, que muchas veces se cuestiona, bueno, en Venezuela no hay una industria del cine, pero bueno, aun y cuando no hubiese una industria del cine, definitivamente hay un mercado, ¿no? O sea, hay eso, casi 8 millones de personas yendo al cine el año pasado, pero bueno, tenemos que mejorar muchísimo más esas 48.000 que fueron a ver cine venezolano o incluso la forma en la que nosotros estudiamos el cine venezolano, que le damos beneficios al cine venezolano, porque habrían otros 20.000 espectadores aproximadamente en este tipo de casos que te contaba, de, bueno, directores que de pronto están rodando fuera, de eso, películas que, bueno, tienen una composición incluso eso, financiera, temática, que no es necesariamente la más tradicional. Entonces, bueno, sí, a ciencia cierta, en 2023 tuvimos 200.000, en 2024 tuvimos 100.000, en 2025 caímos a casi 50.000. Entonces, no va muy bien el panorama de la convocatoria del cine venezolano en la pantalla, hay que siempre aclararlo, y esto además es boletos vendidos, ¿no? O sea, no es, por ejemplo, en espacios alternativos como los de la Cinemateca, en salas independientes como la del CELAR, en el Cine Ávila Líder, que fíjate, o sea, los compañeros de Gran Cine y Bernardo Rotundo a veces da reportes de 700 personas que vieron una de esas funciones. Entonces, bueno, sería muy interesante poder sistematizar también esos otros espacios y, por supuesto, la gran demanda yo creo que hay del público venezolano para verse en la pantalla es que hayan plataformas en línea donde podamos también consumir nuestro cine, que hayan segundas ventanas, como suele llamarse, una vez que ya haya cumplido su ciclo en la gran pantalla. Eso yo creo que es fundamental. Ajá, José Alejandro, mira, aquí tenemos un comentario de Zamora Fotocine, que es el director del Centro de Los Ángeles. Y él nos felicita por el análisis. Oye, gracias, muy amable. Nos dice que es un buen trabajo. Gracias, gracias. Sí, sí, sí. Y además Luisi, bueno, Luisi vio Atiende conmigo y ella le gustó mucho, le gustó mucho. Además, como tuvimos la oportunidad de hablar con el director, entonces vimos la película como de otra forma, porque yo al principio, a mí la película no me había como convencido mucho, pero después que hablé con él entendí cómo él trabajó la historia, que además tiene una segunda parte, ¿no? Que esperemos que esté, esa es su ópera prima, en el caso de él, es su ópera prima, entonces hay que ver qué trae. ¿Qué trae él? Él es venezolano, pero vive en Nueva York. Ese es otro caso, ¿eh? Que tú estás diciendo. Contó con nada más y nada menos esa musa que es Elba Escobar para esa película, que yo creo que es así como casi que hada madrina del cine venezolano. Y déjame hacer una acotación nada más, Ilka, que tú sabes que, bueno, nosotros los periodistas, el contexto y demás puede resultar interesante. Nuestra ganadora de la Palma de Oro, con Pelo Malo, el año pasado también tuvo una película en cartelera, ¿cierto? Que fue Safari. Safari logró llevar 1.017 personas a las salas, no fue distribuida como venezolana, de hecho la participación, digamos, en términos financieros, entre los 7 países coproductores de Venezuela ha de ser pequeño y se rodó fuera y todo lo demás, pero mañana va a estar estrenando esa película que más bien llevaron a Venecia, que es una película que creo, por lo que entiendo, incluso por entrevistas que ha dado Edgar Ramírez, que es mexicana, pero que habla de nuestro país. Entonces, bueno, vamos a ver de pronto cuando tenemos oportunidad de verla, porque bueno, así es que hay que hablar del cine y de las películas y de las historias, ¿no? Habiendo podido comprobarlas de primera mano. Entonces yo creo que Claro, también así un dato correcto. interesante
relevante, importante, y que seguro se lo han estado encontrando por allí en los algoritmos, así que tenemos que estar pendientes de eso también. Es verdad. Bueno, muchas gracias. Siempre se hace pequeño el tiempo contigo, pero siempre es muy útil hacer el análisis porque además lo hacemos con las cifras de fiscalización del SENAC, que siempre es bueno aclararlo, que son las cifras de fiscalización del SENAC, quien establece el número de espectadores, y este año fueron 48.847 espectadores, o sea, casi 50.000. De los 200, primero teníamos 200.000 2023, después vamos a 100.000 2024 y 2025 fueron 50.000, bueno, casi 50.000, 48.847. Y bueno, hay que reflexionar sobre esto, pero ya se nos ocurrirá algo, José Alejandro. Ya aquí pues, tendremos que producir para saber qué se nos va a ocurrir. Sí, sí, sí. Gracias, eso. Gracias. Y voy a nombrar a Yotzeli Disturis, que es una de las analistas justamente de fiscalización, a Alfonso Rangel, que es su gerente, y también a José Pisano, que a través de la Asociación de la Industria de Cine en Venezuela, ASOINCI, también nos ha dado, bueno, cifras globales de cómo se comporta el cine en nuestro país, y justamente con esos datos es que podemos, bueno, comparar y hacer estos análisis. Bueno, muchas gracias, José Alejandro. Vamos Gracias a a ver qué se ti. nos ocurre para seguir analizando esto. Tú sabes que yo me pongo creativa, pero bueno, ya se nos ocurrirá algo. Ya estamos cerrando el primer cuarto de siglo desde 2000. Tenemos 25 años a los que hay que ponerle atención. Hay que empezar a hacer esos balances ya. Oye, sí, ya tenemos 25 años del 2000, sí, sí. A ver qué pasó en estos 25. Gracias. Gracias porque se me ocurren ideas y tú me das sugerencias. Gracias. Gracias, José Alejandro, por tu tiempo. Cuídate mucho. Bueno, ya me despido aquí por Instagram Live con José Alejandro Rivas. Síganlo por @cinepanorámica. Gracias a toda la gente que se conectó, a Luis García, a Zamora Fotocine. También por ahí se conectó Tania Chacón, que siempre sigue este programa. Citra Magás, Romeo y Julieta de la película. Ay, saludos. Bueno, esperemos verlos pronto. Cinespilo y Punto, que está chequeando por allí cómo está saliendo todo, y la gente también del equipo, Luis y García. Gracias, estamos muy pendientes de ofrecerles la mejor información de cine y cultura a tu medida, @8arte3, que además celebro que tenemos 5,6 millones de visualizaciones en el mes de enero, gracias a los seguidores y gracias al equipo. Por Instagram Live, me estoy hablando de la red de Instagram, y bueno, por TikTok también nos va muy bien. Tenemos casi 2.000 reproducciones, casi 2.000 vistas, mejor dicho, porque es distinto en el caso de TikTok. Así que por allí, aquí, sí, Luis y García había dicho que en su momento Simón tuvo una excelente publicidad, hablando de toda la parte de marketing del cine venezolano. Así que abrazos para todos, @8arte3 por TikTok, también por Instagram, y por allí pueden sugerirnos lo que deseen y disfrutar de nuestro contenido. Así que gracias por estar allí. Chao.